Hola amigos, en este video les enseñaré, me he comprado un nuevo multímetro y la verdad que vi que no tenía algunas buenas prestaciones. Ahí está el manual. Lo que no me gustó es que no contiene luz en el panel y tampoco una luz que indique cuando estamos midiendo continuidad. Solo tiene ese sonido que al tocar las puntas emite. Como pueden apreciar. Bueno, mi idea para esto es colocarle una luz al panel para que cuando estemos trabajando en ambientes oscuros podamos apreciar los números que nos marca el multímetro, ya que algunas veces nos toca trabajar en lugares muy oscuros. Y lo otro, para cuando midamos continuidad, al tocar las puntas se enciende un pequeño LED que nos indique al mismo tiempo que está sonando el buzzer o piezoeléctrico. Bueno amigos, vamos a ver cómo se hace. Primero, para iluminar el panel necesitaremos un LED, de preferencia uno como este, LED de alta luminosidad pero de ángulo de expansión bastante abierto, o sea que alumbra más hacia los lados, no como los LED que alumbran hacia un punto fijo, como pueden apreciar aquí. La alumbra hacia un punto fijo, tiene un ángulo de expansión bastante amplio. Una resistencia de 560 ohms. Código colores es verde, azul, café. Nos puede servir desde 560 hasta 1 kilo ohm, o quizás hasta 1,5 kg, pero ya nos alumbrará con bastante menos potencia. Un interruptor pequeñito como este lo podemos encontrar en los carritos para niños, juguetitos, y será para encender al costado del multímetro para que no se nos encienda la pantalla del LCD del multímetro. Aquí tengo otros más. Cualquiera de estos nos puede valer y lo podemos encontrar en los juguetes para niños. Eso es para alumbrar el LCD del multímetro. Ahora necesitaremos un LED de color que ustedes deseen, pero de baja luminosidad, como esto, no de alta intensidad. En este caso estaré ocupando uno rojo. Este LED es para cuando estemos probando continuidad se nos encienda. Una resistencia de 1 kilo ohm. Código de colores es café, negro, rojo, terminadas en dorado. Y esos serían los materiales para colocarle luces a nuestro multímetro. Bueno amigos, vamos a iniciar. Primero tomaremos el tester y procedemos a desarmarlo. Vamos a este lado, quitamos los tornillos. Dejamos esto a un lado. Y así es como lo encontraremos en su interior. Tenemos el piezoeléctrico, van con los cables, la entrada a la batería, el panel. Y bueno, procederemos a hacer algunas pruebas. Con otro multímetro en escala de corriente continua, procederemos a medir en la parte del buzzer. Encenderemos y pondremos en continuidad y probamos las puntas de la soldadura del buzzer. Serían esas dos. Colocamos, aquí solo necesitamos saber cuál es el positivo y el negativo de las puntas. Como vemos me marca 9 volts, y si colocamos al revés me debería marcar menos 9 volts. Como vemos es correcto, menos 9 volts. Entonces nosotros necesitamos trabajar con el negativo del buzzer, que es este. Entre ese negativo y el de la batería
no debería encender el LED. Este LED es solo para la prueba, ya el de montaje final lo colocaré con otro, pero este en su interior ya posee una resistencia, así que para no estar colocando tantas cosas en serie aquí. Un diagrama que hice más o menos es este, es colocar el negativo de la batería hacia una resistencia de 1 kilo ohm y el negativo del LED. El positivo del LED va a ir al negativo del buzzer y el otro se deja sin conectar, ya que va directamente hacia la memoria del multímetro o hacia el integrado del multímetro que maneja todos los datos. El positivo no se conecta y al hacer contacto en continuidad va a activar el buzzer y el buzzer a la misma vez genera un pequeño voltaje que nos alimentará el LED y el LED se encenderá al mismo tiempo que el buzzer suene, emita el sonido. Vamos a ver, tomaremos una pincita y la colocaremos en el negativo de la batería y este va hacia el negativo del LED. Nos quedaría el positivo y el positivo va conectado hacia el negativo. Como vemos no enciende, pero si lo conectamos al positivo del buzzer no se enciende. Entonces quiere decir que vamos al negativo con el positivo. Con el positivo del LED llegamos al negativo. Este no debería encender. Ahora procederemos a probar continuidad y a tocar con el LED. Colocamos las puntas de prueba del multímetro. Colocamos en escala de continuidad. Tenemos el LED separado y juntamos las puntas. Y tocamos con el positivo del LED en el negativo del buzzer. Como vemos, el LED enciende y al soltar las puntas debería apagarse. Y como vemos funciona perfecto. Al tocar las puntas debería encender de nuevo. Eso es lo que busco yo para que me indique cuando estoy midiendo continuidad y cuando hay continuidad. Por eso quiero colocar el LED. Y el otro sería que alumbre desde el interior la pantalla LCD para que se vea iluminada aquí delante, para poder ocuparlo de noche. Recuerden, el negativo del LED directamente hacia el negativo de la batería, con una resistencia de 1 kilo ohm, desde el positivo hacia el negativo del buzzer. Y ahora la conexión para alimentar la pantalla tan solo es una conexión en serie entre un interruptor, una resistencia y el LED para encenderlo cuando nosotros queramos. Una conexión en serie sería la batería, negativo, 9 volts. Salimos con el positivo, colocaremos el interruptor, una resistencia de 1 kilo ohm, café negro rojo, el diodo LED o diodo emisor de luz y hacia negativo. Algo muy sencillo y que cuando nosotros queramos encender el panel LCD del multímetro solamente presionaremos el interruptor y el LED alumbrará al panel. Procederemos a quitar la batería y en un costado, en cualquiera donde tengamos espacio, procederemos a hacer una perforación de 5 milímetros o 3 milímetros dependiendo del LED que necesitemos o que tengamos a mano para que salga la cabeza del LED hacia afuera. Una vez hecha la perforación nos quedará así. En este caso he decidido colocarla en ese lado del multímetro. Y así nos quedaría. No molesta ningún espacio dentro. Y como vemos, el LED queda perfecto. Ahora procederemos a hacer la conexión en serie con el interruptor. Y a la vez necesitamos hacer la perforación en un costado para el interruptor.
para cuando nosotros queramos encenderemos el panel. Este ya está listo, ahora solo falta hacer la conexión hacia el buzzer y hacia la batería. Estaremos enseguida. Necesitaremos cable no muy grueso, así que en este caso estaré ocupando esto. Este lo he retirado de un PC viejo, unos cables de datos, y en su interior posee muchos cables diminutos, como pueden apreciar aquí, que nos valdrían perfecto para hacer estas conexiones. Procederemos a retirar. Como vemos, en su interior vienen bastantes cables y son bastante delgados, bien trabajables para trabajar dentro de un multímetro, valga la redundancia. Cortaremos un poco las patas de los LED, recordando la polaridad de este mismo, cuál es el positivo y el negativo. Y estaremos ocupando un poco de termo retráctil como estos para aislar las conexiones. En este caso estaré ocupando el más delgado que tengo, que es este. Con un poco basta. Y procederemos a soldar el LED. Y así nos quedaría ya soldado. Que la cámara enfoque. Ahí sí. Y así nos quedaría soldado. Ahora haremos una pequeña prueba para ver si nuestras conexiones quedaron bien. No haremos nada más que una conexión en serie. Colocamos el negativo directamente a la batería, a la parte negativa, la resistencia de 560 ohm y directamente hacia la batería. Y como vemos, el LED enciende. Estamos bien. Procederemos a aislar con termo retráctil o cinta aisladora. Lo mismo con el otro cable. Y así nos quedaría ya aislado. Y acomodamos de tal manera que llegue nuestro cable uno hacia el negativo directamente de la batería y otro hacia el negativo del buzzer. Recuerden, el negativo directamente hacia el negativo de la batería y el cable rojo o positivo va directamente al negativo del buzzer. Así que procedemos a acomodar y a soldar. Soldamos el cable negativo hacia el negativo de la batería. El negativo hacia el negativo de la batería. Se encuentran los terminales ahí. Y el positivo va a ir al negativo del buzzer, que era este. Una vez hechas las conexiones nos quedará algo así. El positivo al negativo del buzzer y el negativo, no se alcanza a apreciar, va por dentro, va directamente soldado al negativo de la batería. Ahí se nota el cable. Y procederemos a hacer algunas pruebas. Y colocamos en escala de continuidad. Y procederemos a tocar las puntas. Debería sonar el buzzer y encender el LED. Y como vemos, está perfecto. Como vemos, se ve bien guapo, se ve perfecto.
Ahora procederemos a colocar un poquito de silicona en los puntos y en el LED para que estos no se retiren. Bueno, en este caso he decidido colocar dos LED de color azul. Los voy a colocar de forma en serie para alumbrar desde ambos costados del panel, para tener una mucho mejor iluminación. Entonces colocaremos dos LED en serie y una resistencia de 100 ohms. El diagrama quedaría igual, solamente que aquí le agregaremos otro LED. Ahí obtendremos la serie y esta resistencia la reemplazaremos por una de 100 ohms. El diagrama queda exactamente igual, y un LED irá a una parte del panel y el otro LED alimentará la otra parte del panel. Como vemos, aquí tenemos el panel blanco. Colocaremos un LED acá y un LED por este otro costado para que alumbren de ambos costados hacia el centro. Una vez hecha la serie, como vemos aquí, negativo va con la resistencia y se puede apreciar con termo retráctil. Del positivo sale al negativo del otro LED y el positivo va directamente a la batería. Así nos quedaría la serie, positivo y negativo con dos LED. Procedemos a hacer una pequeña prueba. Colocamos negativo a la batería y positivo a la otra, y como vemos alumbran perfecto. Ahora es solo cosa de acomodar y llevar directamente la batería pasado por el interruptor. Procedo a hacer el agujero para el interruptor. Estos interruptores tienen tres pines, serían los del centro, 1, 2, 3. Estos pines, las conexiones van entre uno del centro y cualquiera de los extremos y hace contacto al deslizar, abre o cierra el circuito. Una vez perforado nos quedará algo así, una pequeña perforación donde irá nuestro interruptor por dentro, de tal manera que nos quede de la mejor forma posible para nosotros encender y apagar la pantalla cuantas veces queramos. Procederemos a agregar silicona para pegar. Una vez ya fijado el interruptor, procederemos a acomodar los LED de tal manera que alumbre uno desde este costado y otro desde este costado, y luego haremos las conexiones para alimentar. Una vez acomodados los cables y los LED, procedemos a hacer una pequeña prueba. Como vemos, ahí tenemos un LED y el otro está escondido allá, para ver qué tal se ve nuestro proyecto hasta ahora. Colocamos positivo y negativo, y como vemos, ahí enciende. Colocaré otra pila para que, o batería, para que veamos cómo se puede apreciar. Y como vemos, en la noche se va a ver bastante genial. Lo ideal con este proyecto es que podemos nosotros variar los colores de los LED a nuestro gusto. Y como vemos, nos quedará bastante genial. Ahora procederemos a hacer la conexión en serie entre el positivo, el interruptor y la fuente de alimentación. Tenemos el cable positivo de los LED, lo cortamos y nos quedará eso. Ese lo colocaremos en el centro de nuestro interruptor, ya que tiene tres pines. Lo soldaremos en el pin del centro de nuestro interruptor. Cable positivo soldado al pin del centro de nuestro interruptor. Y ahora, el pin de la izquierda o de la derecha saldremos con un cable directamente hacia positivo. Da igual a cuál lo coloquemos, ya que eso nos diferenciará de que al presionar hacia arriba o hacia abajo va a encender, pero no afectará en nada el circuito. Soldaremos un cable directamente hacia el positivo de la batería. Cable soldado. Ahora iremos hacia la batería y aprovecharemos de reforzar eso con silicona para que quede más firme y no se rompa al presionar.
y como vemos está soldado y llega directamente al positivo. Y ahora soldaremos el negativo del LED al negativo directamente. Una vez soldado el negativo y el positivo, haremos la última prueba antes de sellar todo y cerrar el multímetro. Colocaremos la batería y encenderemos nuestro interruptor. Y como ven, enciende perfectamente el panel LED, perdón, el panel LCD del multímetro. Ahora solo resta reforzar con silicona todos los cables, el interruptor y cerrar el multímetro y probar. Y una vez terminado nos quedará así el interruptor y el LED. Procedemos a hacer la última prueba antes de cerrar. Colocamos la batería, colocamos las puntas de prueba, negativo y positivo. Lo ponemos en continuidad y procedemos a tocar las puntas y debería encender el LED. Y como vemos se enciende de forma perfecta junto con el buzzer. Como vemos, el proyecto fue un éxito. Y ahora procedemos a encender las luces. Y como vemos se ve excelente. Procedemos a cerrar. Y así nos quedaría nuestro multímetro terminado. Multímetro, multitester, voltímetro, amperímetro, como le quieran llamar. Procedemos a hacer la última prueba. Colocamos en se mide resistencia y voltaje y el negativo en el común. Procedemos a encender y a poner en continuidad y tocamos las puntas y como vemos el LED enciende a la perfección y encendemos el panel. Como vemos se ve bastante bien. Procedo a oscurecer un poco y como ven alumbra bastante bien el panel LCD y sigue funcionando el LED de continuidad. Bueno amigos, si el proyecto les gustó, no te olvides de darle like, suscribirte si no lo estás, compartir, comentar y nos veremos en un próximo video. Adiós.